Nuestra lectura bíblica se encontraba en el libro de Jeremías, capítulo 1, versículo 10, que decía: mira que te he puesto en este día sobre naciones y sobre reinos, para arrancar y para destruir, para arruinar y para derribar, para edificar y para plantar. Jeremías fue un joven que recibió un llamado de parte de Dios. Él recibió un llamado que, digamos que él no estaba, humanamente hablando, preparado o listo. Porque si nosotros leemos anteriormente, él le dice algo a Dios. Y lo vemos en el versículo: amar de Dios, que muere en la sepultura de los santos benditos cielos. En el versículo 6 dice: yo diría, gracias Padre, porque Señor, Jehová, yo no sé hablar, pues soy un muchacho. Tú hablas a través de mí. Me dijo Jehová: no digas que soy un muchacho, porque todo lo que te envíe irás, y dirás todo lo que te mande. No temas delante de ellos, porque contigo estoy para librarte, dice Jehová. Jeremías fue aquel joven a quien Dios le dijo: antes que te formara en el vientre te conocí, y antes que nacieras te santifiqué, te di por profeta a las naciones. Hay alguien esta mañana que creo que piensa que Dios no lo conoce. Dios te conoce. Dios sabe por lo que estás pasando. Dios sabe tus noches interminables. Dios conoce las veces que has llorado, que te has rendido ante los pies de Él, pidiéndole por algo. Tú no pasas por alto delante de la presencia, delante de los ojos de Dios. Aunque tú crees que tú no vales, pero delante de Dios tú vales mucho. Porque tú eres la cosa más bonita que tiene Dios en este mundo. Así que ninguno de nosotros pasamos por alto delante de la presencia de Dios. No importa quién tú seas, un niño, un pecador, un alcohólico, una mujer que quizás no se valora, pero para Dios tú tienes mucho valor. Así que eso nos dijo que a Jeremías Dios le dijo que sobre naciones te he puesto para arrancar y para destruir, para arruinar y para derribar, para edificar y para plantar. Jeremías tenía dos trabajos, porque Jeremías era un representante aquí en la tierra, el que representaba a Dios. Y cuando Dios dice que yo te he puesto, es que Dios lo había designado. Y él tenía dos trabajos que hacer: una de destrucción y una de creación, de edificación. Si usted nota el texto, se utiliza 4 verbos para destrucción y 2 para edificación y para creación. El primer verbo es arrancar, segundo destruir, tercero arruinar y cuarto derribar. 4 verbos para destrucción y solamente 2 para creación y para edificación, que son para edificar y para plantar. El texto de esta mañana tiene como título Espacio para Dios. ¿Cómo se titula? Espacio para Dios. Cuenta la historia que había un señor que tenía una parcela y él tenía una edificación, una estructura, una pequeña casa. Y él habló con un ingeniero y él le dijo al señor: mira, yo quiero que en esa edificación, ya no me gusta, está muy pequeña, las condiciones no es muy agradable, y quiero hacer unos cambios. Yo quiero hacerla más grande y quiero hacerla de 2 niveles. Y el ingeniero, sabiendo el tema, sabiendo ya la condición de la edificación, y un experto, ¿verdad?, en ese asunto, le dijo que para él hacerlo de nuevo, para él poder arreglar esa edificación, él tenía que destruir la base y hacerlo otra vez. Porque tú no puedes hacer una edificación para 2 simientes cuando esa casa solamente está creada para un solo nivel. Lo que sabe del tema sabe que para tú hacer una casa de 2 plantas, primero la base tiene que estar bien estructurada, ¿verdad? Tiene que tener buen soporte. Y también la otra es que las condiciones, si lo quería hacer mejor, tenía que destruirlo.
Y el hombre le dijo, está bien. Entonces pasaron los meses y cuando él fue a ver la casa, vio una bonita obra. ¿Qué le quiero decir con eso? Y es que a veces, para nosotros, para Dios hacer algo en nosotros, Él tiene que hacer algo, y es que tiene que modificar nuestra vida. Tiene que a veces pasar, nosotros tenemos que pasar por el dolor, a veces por el sufrimiento, para Dios hacer una buena obra en nosotros. Y así que a Jeremías le dijeron que tenía que destruir y arrancar. Aquella edificación el hombre tenía que destruirla, porque la base no estaba apta para una edificación de 2 niveles. Y así como el ingeniero, él lo pudo hacer, pero antes tuvo que destruir la obra. Los espacios vacíos son fáciles de llenar, pero los espacios ya llenos, ¿qué pasa? No puede ser llenado una vez. ¿Usted puede llenar un vaso lleno? ¿Volver a llenar un vaso lleno? ¿Qué hay que hacer? Vaciarlo, ¿verdad? Pero nosotros, como seres humanos, a nosotros nos cuesta deshacernos de las cosas. ¿Qué nos cuesta? Deshacernos de las cosas. A nosotros nos cuesta dejar ir las cosas. A veces en nuestra vida está llena de cosas que muchas veces nosotros no necesitamos y que muchas veces no son importantes, que están ocupando espacio, que cuando las cosas sí importantes no encuentran en nuestra vida. ¿Y qué hay que hacer para que nosotros podamos llenar esos espacios? Dejar ir, vaciar, dejar ir algunas cosas. Dios está buscando espacios en nuestra vida para Él construir, para Él edificar y para Él levantar su edificación. Pero lo primero que necesitamos hacer es tener la capacidad de ver esos espacios vacíos. ¿Cuántos espacios tienes disponibles para Dios en tu vida? ¿Cuántos espacios le estás dando a Dios en tu vida para Él edificar? Si Dios en esta mañana quisiera una visita, Él encontraría un espacio en tu vida. Es una pregunta para meditar. Si Dios tuviera que visitarte, como le tocó a Zaqueo llevar a Jesús en su casa, si Zaqueo tuviera su casa llena, ¿Jesús encontraría un lugar en su casa? ¿Jesús podría encontrar un lugar en tu vida? Y ten claro que mientras más grande sea el espacio, mayor será la obra. Mientras más grande sea el espacio, ¿qué pasará? Mayor será ¿qué? La obra. Hay un texto bíblico que me gustaría compartir con ustedes que se encuentra en el libro de Lucas. Lucas capítulo 12, versículo 16 al 20. Lo pueden buscar, pero yo también lo estaré leyendo aquí. Es una parábola. Dice, también le refirió una parábola diciendo, la heredad de un hombre rico había producido mucho. Versículo 17. Y él pensaba dentro de sí diciendo, ¿qué haré? Porque no tengo dónde guardar mis frutos. Versículo 18. Y dijo, esto haré, derribaré mis graneros y lo edificaré mayores, y allí guardaré todos mis frutos y mis bienes. Y diré a mi alma, muchos bienes tienes guardados para muchos años. Repósate, come, bebe, regocíjate. Pero Dios le dijo, necio, esta noche vienen a pedir tu alma, y lo que has provisto, ¿de quién será? Vemos que ese hombre derribó sus graneros con un propósito. ¿Con cuál propósito? Y es de hacerlo mayores, derribó sus graneros para edificarlos mayores y allí guardar todos sus bienes, sus frutos y sus tesoros. Es decir, que él derribó su granero con un solo propósito, y un propósito egoísta, y es para él guardar sus bienes y sus frutos. Si en esta mañana tú tuvieras que derribar algo, ¿para qué tú lo derribarías? ¿Para guardar tus propios beneficios? ¿Lo derribaría para guardar bienes materiales? ¿Para ser ocupado por cosas que no son importantes? ¿O para darle ese espacio a Dios en tu vida? ¿Saben? Gran parte de las cosas que hacemos
lo hacemos egoístamente, pensando solamente en nuestro propio beneficio. Y es terrible que aún en el matrimonio y en el noviazgo se ve eso, que a veces el esposo o la novia o el novio quiere visitar los lugares que le gustan solamente a él. Vamos al restaurante que a mí me gusta, vamos a cenar o a comer la comida que a mí me gusta, vamos a ir al lugar que a mí me gusta. ¿Y su pareja dónde queda? Muchas de las cosas que hacemos, lo hacemos solamente pensando en nosotros mismos. Muchos espacios que ocupan nuestra vida, cosas que nosotros dedicamos tiempo, solamente lo dedicamos a cosas para nuestro propio beneficio. ¿Dónde están los hijos, la familia? ¿Dónde está Dios? ¿Dónde está el tiempo de Dios? Y también gran parte de las cosas que ocupan nuestro tiempo y que ocupan nuestro espacio, dígase el 80 o el 90%, tiene que ver con nuestro propio placer, pensando en nosotros y no en los demás, pensando en nosotros y no en Dios. ¿Encontrarán tus hijos, tu familia, un espacio o parte de tu tiempo? ¿O encontrará Dios parte de tu tiempo? Ustedes saben que también nosotros somos movidos como seres humanos por cosas que nos hacen felices. Nosotros somos movidos ¿por qué cosas? Por cosas que nos hacen felices, que nos dan felicidad y alegría, pero que no muchas veces le dan felicidad a los demás. Todo lo que hacemos y todo lo que planeamos lo demuestra. Desde que nosotros nos despertamos en la mañana, nuestra mente está en función en eso. Empieza a trabajar en cosas que nos hacen felices y alegría, y nos dan alegría. Por poner un ejemplo, cuando nosotros nos despertamos, ¿en qué pensamos? Muchas veces en trabajo. Nosotros trabajamos porque el trabajo nos da dinero, y el dinero nos da felicidad. Nosotros ponemos un negocio porque ese negocio nos va a generar dinero, y el dinero nos da felicidad, ¿verdad? Nosotros nos casamos porque el matrimonio nos da felicidad, ¿verdad? Cuando nosotros compramos un vehículo o una casa, nosotros lo compramos porque eso nos va a dar felicidad y alegría, ¿verdad? Nosotros somos movidos por cosas que nos hacen felices y nos da alegría. Pero a veces muchas de esas cosas le da alegría a los demás. Porque como dije anteriormente, nosotros solamente pensamos en nuestro propio bien. Pero todas las cosas que nosotros hacemos, pongámonos a pensar, lo hacemos también para hacer feliz a alguien, a nuestro entorno, a nuestro prójimo. Muchas de las cosas que hacemos, lo hacemos con nuestro propio beneficio, o lo hacemos también para que los demás puedan beneficiarse y puedan ser bendecidos por nosotros. Y con esto no estoy diciendo que tú dejes de asumir compromiso o que dejes de comprometerte. Solamente te quiero decir en esta mañana que entre todas esas cosas que ocupa tu tiempo y que ocupa espacio en tu vida, Dios pueda hallar un espacio en tu vida. Que tus hijos también puedan encontrar un espacio en tu vida. Que tus hijos, tu familia, que el prójimo también lo pueda encontrar. Porque a veces el deber no deja espacio o tiempo a las cosas importantes como estas. ¿Qué dije? Que a veces el deber no deja tiempo y no da espacio a cosas importantes como estas. A veces nosotros estamos cargados con deberes, con muchas preocupaciones, porque el mundo que vivimos no exige. El mundo que vivimos es un mundo competitivo, es un mundo de mucha demanda mucho tiempo, nos demanda mucho tiempo de nosotros. Pero entre todas esas demandas y entre toda esa exigencia que el mundo nos exige, en todo eso, Dios quiere encontrar un espacio, un lugar en tu corazón. Así que en esta mañana también voy a decir algo que quizás te suene extraño. Y es que hay cosas que para ser restaurados
o para ser construido debe ser destruido. Le dije que muchas de las cosas para ser restaurado o para ser creado de nuevo tienen que hacer ¿qué? Destruido. Como por ejemplo, un solo ejemplo le voy a dar. Nosotros, como cristianos, a veces cuando nosotros conocimos a Dios, antes del bautismo, nosotros tenemos una naturaleza pecaminosa. ¿Y cuál es esa naturaleza del pecado, verdad? Y una vez que nosotros somos bautizados, ¿qué pasa con el pecado? ¿Desaparece o sigue ahí? Sigue ahí, ¿verdad? Pero, ¿de qué manera sigue ahí? De una manera que nosotros, gracias a Dios, lo podemos controlar. ¿De qué manera? De la manera en la que nosotros más lo alimentamos. Si nosotros alimentamos más la naturaleza espiritual, ¿qué pasa? ¿Qué pasa con la naturaleza del pecado? Muere, ¿verdad? Empieza a disminuir. A las cosas que más tú le das espacio en tu vida, a las cosas que más tú le das cabida en tu vida, terminará dominándote. Así que pasa algo, y es como un árbol, que un árbol, para tú poder quitar o para tú poder hacer que una mata de mango deje de dar mango, tú dirías, bueno, yo puedo cortar la rama. ¿Y qué va a pasar? No va a dar mango, ¿verdad? No va a dar mango por un tiempo. Pero cuando llega la temporada de mango, ¿qué va a pasar? Va a volver a dar mango, ¿verdad? Así que la naturaleza pecaminosa es más o menos así. Para ser destruido, tú no tienes que cortar la rama, tú tienes que cortar el árbol de raíz. Y Dios, cuando venga para quitar el pecado de nosotros, Él va a tener que hacer ¿qué? Hacerlo de nuevo. Por eso que dice, cuando Él venga seremos transformados. Así que como dije anteriormente, hay cosas que para ser creado de nuevo debe ser ¿qué? Destruido, porque de lo contrario no va a seguir dando buenos resultados. El pecado, para ser destruido de nosotros, por ahora nosotros estamos cortando pequeñas ramas, pero cuando Dios venga, Él lo va a arrancar de raíz, Él lo va a exterminar, Él lo va a destruir ese cuerpo y no va a hacer otra vez. Hay dos puntos que voy a tocar con ustedes en la continuación. Número uno, y es que nosotros servimos a un Dios que entre muchas cosas se especializa en restauración. ¿En qué Dios se especializa? En restauración. ¿Qué quiere decir restauración? Es reparar, recuperar, volver a su estado anterior lo que está dañado. Dios se especializa en restaurar. Él restaura lo que el enemigo ha venido a corromper y a arruinar en tu vida. Él restaura lo que el tiempo, los errores y el pecado nos ha quitado, porque es restaurador. ¿Cuántos de ustedes saben que lo que está destruido y arruinado para el ser humano seguirá arruinado? Pero para Dios no, porque Dios restaura y crea lo que está destruido. Porque cuando Dios habla, Él utiliza un lenguaje creativo, porque su palabra tiene poder para crear. Dios halló una tierra desordenada y vacía, ¿y qué hizo? Él lo ordenó y lo llenó de hermosura. Así que Dios tiene poder para restaurar. ¿Cuánto lo creen? Pero, ¿qué restaura? Lo que el enemigo ha venido a arruinar y a destruir en tu vida. ¿Qué es lo que el enemigo te ha destruido? Tu hogar, tu matrimonio, tu noviazgo. ¿Qué es lo que el enemigo ha destruido? En su palabra dice que Satanás viene a hurtar y a destruir. Pero cuando Dios llega a tu vida, ¿qué hace? Él te restaura, Él crea. Solamente hay un problema, y es que para Él restaurar y crear algo en ti, cuando Él llega a tu vida, tiene que encontrar un espacio en tu vida para Él obrar en tu vida. ¿Está tu vida arruinada en esta mañana? ¿Qué es la palabra arruinada? ¿Le ha sonado en su mente? ¿Quién me puede decir qué significa arruinar? Es una palabra que cuando te llega a la mente es desastroso, ¿verdad? Algo que está en ruina. Algo que está En ruina.
Algo que está en ruina, correcto. Algo que está en ruina, destruido. Hay alguien esta mañana que su matrimonio está en ruina. Hay alguien esta mañana que el enemigo ha destruido su hogar. Quiero decirte que cuando Dios llega a tu vida, Él tiene poder para restaurarte, porque Él se especializa en restauración. Pero hay algo, porque yo dije que restauración es volver a su estado anterior, a su estado original. Y es lo siguiente: si tu matrimonio en el principio fue un matrimonio de orden, entonces la palabra correcta no sería restaurar. Si tu matrimonio era un matrimonio de desorden, porque restaurar es volver a su estado anterior a algo. Y si tu matrimonio inició con un desorden, con un desbalance, la palabra correcta no sería restaurar, porque restaurar es volver a su estado original algo. Entonces, si Dios restaurara tu matrimonio, cuando Él lo restaurara, ¿en qué lo iba a restaurar? En desorden, ¿verdad? Porque restauración es volver a su estado anterior a algo que una vez fue. Restauración le caerá bien a un matrimonio que fue un matrimonio de orden, que fue un matrimonio fructífero, un matrimonio donde todo marchaba bien y que una vez fue destruido. Y una vez que fue destruido, ahí sí cabe la palabra restauración. Entonces, para el matrimonio o el noviazgo que está destruido, la palabra correcta sería ¿qué? Creación, ¿verdad? Sería creación. Y eso es en el segundo punto en donde Dios se especializa. Y el segundo punto es que Dios también se especializa en plantar, en edificar, en construir y en crear. ¿Cuál es la diferencia de restauración y construcción? ¿Cuál es la diferencia? Cuando tú construyes algo es que, o sea, tú lo haces desde cero. Compras todo nuevo. Todo nuevo, exacto. Pero cuando tú restauras algo es como que ese zapato se me haga un abierto ahí y yo lo llevo en el zapatero y... Exactamente. Y lo cosa. Y él lo cosa, ¿verdad? Él está restaurando. Así que vimos que Dios se especializa en restauración, pero que también Él se especializa en crear. Y crear es lo que tú acabaste de decir. Es producir algo nuevo. Producir algo de la nada. Es hacer nacer algo y darle vida. ¿Está alguien esta mañana falta de vida? Porque no hay cosa que Dios no pueda dar vida. Al Dios que sirvo, Él en muchas ocasiones se encontró con muertos. ¿Y qué Él hizo? Le dio vida. Al Dios que yo sirvo, en muchas ocasiones se encontró con cosas de la nada y Él lo fue creando. Así que Dios se especializa en ¿qué? En crear. Y Él promete obrar en tu vida solamente si tú le das un espacio en tu vida. ¿Saben? Dios no describe lo que Él ve. Cuando Dios habla, Él usa un lenguaje descriptivo. Él no describe lo que ve. Él prescribe lo que pretende hacer. Y yo dije que Dios no describe lo que Él ve. Él prescribe lo que Él pretende hacer. ¿Qué significa eso? Que en muchas ocasiones nosotros dudamos de Dios, porque cuando nosotros tenemos un problema, nosotros describimos lo que nosotros vemos. Si nosotros no vemos una solución, no hay solución. Pero cuando Dios habla, Dios no describe lo que Él ve. Él prescribe lo que aún no existe y Él lo trae a la existencia. Por eso en muchas ocasiones, cuando nosotros tenemos problemas, cuando nosotros no vemos solución, nosotros dudamos. Porque nosotros vemos los problemas, nosotros creemos que Dios ve los problemas como nosotros los vemos. Porque nosotros describimos lo que nosotros vemos, pero Dios no describe lo que Él ve. Él prescribe lo que Él pretende hacer. Cuando tú no ves un problema, Dios tiene poder para Él crear 100 opciones, donde tú solamente ves una solución. ¿Me entendieron? Así que Dios, Él no describe lo que Él ve. Él prescribe lo que Él pretende hacer en tu vida.
Por eso, si en esta mañana alguien de ustedes tiene un problema que quizás no encuentre solución, que quizás tú le estás dando lugar a la duda en tu mente, quiero decirte en esta mañana que aunque tú no ves solución, Dios no ve lo que tú ves, porque tú describes lo que está, lo que tú ves. Y como seres humanos nosotros no vemos muchas veces las soluciones, pero como Dios no describe lo que Él ve, sino que Él prescribe lo que Él pretende hacer en tu vida, Él tiene múltiples soluciones donde tú solamente tienes una solución en tu vida. Así que cuando nosotros tenemos problemas, ¿a quién acudimos? Cuando tú en esa mañana tienes problemas, ¿a quién tú acudes? ¿Quién es tu refugio y tu fortaleza? ¿Acaso es Dios? Y si es Dios, Él podrá encontrar un espacio en tu vida. Porque te voy a decir algo en esta mañana, y es que mientras más espacio tú le das a Dios en tu vida, mayor será la construcción, mayor será la obra en ti. Si tú quieres hacer una casa grande, una casa enorme, el espacio ¿cómo debe ser? Porque tú no puedes pretender hacer una gran edificación, una enorme casa de 300 metros, donde tú solamente tienes 100 metros. Para la edificación ser grande en ese espacio, ¿qué tú tienes que hacer? Comprar un espacio. Así que para Dios hacer cosas grandes en tu vida, el espacio que tú le tienes que dar a Dios no debe ser pequeño, debe ser grande, porque si tú pretendes que Dios haga grandes obras, grandes cosas en tu vida, sería ilógico tú darle un pequeño espacio cuando tú quieres que Dios haga algo grande en tu vida. ¿Acaso no tiene lógica? Tiene lógica. Si lo llevamos a la práctica, si usted quiere hacer una obra grande en un espacio pequeño, ¿qué va a hacer? No va a encajar. Así mismo en nuestra vida. Mientras más cosas grandes tú quieres que Dios haga en ti, más espacio tú le tienes que dar a Dios en tu vida. ¿Me han entendido? Pero hay otras cosas, y es que construir en buena tierra, buen terreno, en roca y no en arena, favorece la construcción. Ahora quiero preguntarte en esta mañana, ¿sobre qué tú quieres que Dios construya su edificación en ti? ¿Sobre roca o sobre arena? Porque si ya tú tienes el espacio, ¿sobre qué espacio tú quieres que Dios haga cosas grandes en tu vida? ¿Sobre roca o sobre arena? ¿Qué pasa cuando tú haces una edificación sobre arena? ¿Cuántos han ido a la playa? Y tú haces un castillo de arena. Viene el mar y la ola, ¿y qué hace? Lo destruye. Pero cuando tú haces la edificación en roca, ¿qué pasa con la estructura? Será más firme, ¿verdad? Será más estable. La pregunta es, ¿en qué condición es ese espacio? Los que edifican sobre arena tienen preceptos, tienen mucho en la mente. Los que están construyendo sobre arena no están construyendo en un lugar seguro. ¿Y qué puede hacer la construcción sobre arena? Puede ser la duda, puede ser tu vida espiritual. ¿A través de qué tú alimentas tu vida espiritual? A través de videos, a través de cosas que tú ves en las redes que no son edificantes, o a través de cosas espirituales. Y otra pregunta, para construirte tú estás derribando algo en esta mañana. Si tu vida está llena, vamos a poner un ejemplo, que tu vida está llena de cosas. Si tú tuvieras que destruir algo de tu vida para tú dar ese espacio a algo, ¿a quién tú se lo darías? ¿Se lo daría a Dios o se lo daría a algo más? Solo los espacios vacíos pueden ser llenos. Los espacios ya llenos no pueden ser llenados nuevamente. En esta mañana quiero finalizar diciendo que si tú quieres que Dios obre en tu vida, tienes que darle espacio en tu vida. La pregunta es, ¿Él encontrará ese espacio en tu vida?
Él encontrará un lugar en tu vida. Por último, finalizo leyendo Filipenses capítulo 2, versículos 5 al 11. Filipenses capítulo 2, versículos 5 al 11. Los que tienen Biblia nos van a acompañar. Dice: haya pues en vosotros ese sentir que hubo también en Cristo Jesús, el cual siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa a que aferrarse. Versículo 7. Sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres, y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Por lo cual Dios también le exaltó hasta lo sumo, y le dio un nombre que es sobre todo nombre, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla, de los que están en los cielos y en la tierra, y debajo de la tierra. ¿Qué hizo Cristo Jesús? Versículo 7 dice: sino que se despojó a sí mismo tomando forma de siervo. Cristo tuvo que hacer ¿qué? Que despojarse. Si Cristo Jesús se tuvo que despojar, ¿qué es despojar? Es verdad, es renunciar. Puede decir que es renunciar, es dejar. Si Cristo Jesús tuvo que despojarse para que Dios pudiera cumplir su obra en él, ¿qué se esperaría de nosotros? Y si nosotros vemos la vida de Cristo Jesús, tuvo una vida de completa dedicación. Porque en una ocasión se menciona que Cristo no tenía ni lugar donde poner ni siquiera la cabeza. Y si Cristo Jesús tuvo que despojarse, ¿qué más nosotros? ¿Es importante dejar ir alguna cosa en nuestra vida? ¿Es importante llegar a un punto en nuestra vida donde tenemos que despojarnos de cosas que muchas veces no son importantes, que están ocupando el lugar que las cosas importantes sí podría ocupar en nuestra vida? Para que Dios pudiera darle un nombre que es sobre todo nombre a Cristo Jesús, Él tuvo que despojarse. En esta mañana, ¿cuántos están dispuestos a despojarse? A dejar un pequeño espacio en nuestra vida para que Dios sea quien ocupe nuestra vida. La altura dependerá del espacio que tú tengas vacío en tu vida y disponible. Así que mientras más profundo sea la obra, mayor será la obra de Cristo Jesús en tu vida. Dios no está buscando pequeño espacio, pequeño rinconcito, y amén, si Él lo encontraría en la vida de nosotros. Pero Dios quiera que nosotros podamos darle espacio grande, para que Él pueda hacer cosas grandes en nuestra vida. Así que si algo se ha de olvidar en esta mañana, que no sea lo que acabé de decir, que Dios está buscando espacio en nuestra vida y que Él quiere encontrarla, porque acabamos de ver que Dios se especializa en restauración y en hacer creaciones en nuestra vida. Para Él construir el mundo, Él tuvo que hacer un espacio vacío y desordenado, y Él lo llenó de hermosura. Si Él encuentra un espacio vacío, así como Él lo llenó de hermosura en la creación, así Él podrá hacer cosas bonitas y preciosas en tu vida. Y Dios nos pueda bendecir en esta mañana.